Iniciamos con este primer momento donde vamos a ver qué acordes tiene toda la canción y de esta forma tengan claridad de todo lo que va a pasar. ¿Listo? Entonces iniciamos con el La mayor, Mi mayor, Sol mayor, Re mayor, Re menor, Si menor y Fa sostenido menor. Como saben, la idea de estos tutoriales es que la música esté al alcance de todos, por eso hacemos posturas que cualquier persona puede lograr. El intro. El intro aparece dos veces durante la canción, al comienzo y al final. Estos son los acordes y su duración. Las estrofas. Las estrofas aparecen tres veces durante la canción. Estos son sus acordes y la duración de cada uno de ellos. La estrofa 2 o precoro. Esta parte aparece tres veces durante la canción y se puede llamar de las dos formas. Una porque está después de la estrofa uno y dos porque en la siguiente parte aparece previo al coro, que es la parte como más popular de las canciones normalmente. Entonces, estos son los acordes y su duración. El coro. El coro también aparece tres veces durante la canción y estos son los acordes de su duración. Cabe aclarar lo siguiente. Hay un acorde que es el Fa sostenido menor, que lo estoy haciendo de esta forma. La forma más común de hacer es con cejilla, que es esta. Pero como estamos buscando facilidad y que pueda tocarlo cualquier persona, entonces estamos haciendo esta versión en la cuerda uno, 2 y 3. Pasa algo importante. Cuando estamos haciendo esta postura, se pierde esta nota del bajo, que es la sexta, que estoy tocándola con el dedo pulgar. Cuando estamos haciendo ya el ritmo como indica la canción, pues la verdad, hacerlo con este pulgar ahí no le da como, o sea, no nos ayuda y no nos facilita la parte rítmica, entonces por eso nada más voy a hacer la versión de las tres primeras cuerdas. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a tocarlo sobre la pista con su duración de los acordes que tiene este momento. Y esta es la estructura de la canción. Entonces iniciamos con intro, estrofa uno, estrofa 2, repetimos estrofa uno, después vamos a lo que les decía que se podía llamar estrofa 2 o precoro, pero en este caso es precoro porque vamos a ir después al coro, después repetimos nuevamente estrofa uno, estrofa 2, coro, repetimos ya otra vez estrofa, precoro, porque vamos nuevamente para coro, repetimos coro y finalizamos con la coda, que así se le dice a la parte final de las canciones, que es lo mismo del intro. Bueno, entonces vamos ahora a hacer el siguiente momento. Ahora vamos a iniciar con este momento creativo que es los principales dentro del tutorial, que es la idea es que puedan tener recursos para que puedan tocar cualquier canción
y complementen con su instrumento lo que van a hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer en esta primera parte, el piano es el principal, entonces la idea es complementar lo que él está haciendo. Entonces vamos a apoyarlo, se me ocurre hacer este ritmo, estamos haciendo la mayor y hago... Entonces apoyo un poco haciendo el ritmo que él está haciendo, pero después dejo nota larga para que se sienta más esa apertura de que él siga tocando. Entonces hago... Con todos los acordes voy a hacer lo mismo, ¿listo? Entonces con la mayor, mi mayor, después el sol mayor, y en el re mayor si hago nota larga y mi mayor también nota larga. Bueno, entonces vamos ahora a escucharlo con la pista para que sepan cómo suena. La estrofa. En la estrofa vamos a continuar con esta parte de generar un arreglo un poco más minimal, por decirlo de alguna forma, porque estamos haciendo una canción que es muy acústica, si se dan cuenta. Obviamente el tema no tiene batería en ninguna parte. Entonces la idea es cómo acompañar esta balada pop que están haciendo Morat. Y se me ocurre hacerlo de la siguiente forma. Si se dan cuenta, estoy apoyando con acentos más. Entonces estoy haciendo un ritmo en el cual hago pulgar y después apago. Pulgar, acorde y apago con toda la mano derecha. Y vuelvo a recoger todo con pulgar índice medio. Entonces, y lo mismo para cada acorde, cambiando los respectivos bajos. Y así, con toda la canción. Ahora la vamos a hacer sobre la pista para que entiendan cómo suena. El precoro. Ya cuando lo asumimos como precoro, la idea es darle un poco más de movimiento al tema. Vuelvo a recalcar como que son momentos en los cuales es importante como darle un poco más de energía y más de fuerza a lo que viene. Entonces se me ocurre hacer este ritmo que es... Listo, estamos buscando movimiento. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo pulgar, dos acordes hacia arriba. Entonces... y después retomo con bajo, entonces pulgar, acorde, acorde, bajo, con este ritmo. Y después cambio la mayor, cambiando el bajo pues a la quinta cuerda. Antes lo estábamos haciendo en bajo en cuarta y ahora es con bajo en quinta. Cuando llegamos al si menor se me ocurre hacer un arpegio, la mayor y... ¿Listo? Para que complementemos y le demos diversidad también. Lo vamos a hacer sobre la pista para que lo entienda. Y el coro. En el coro vamos a apoyar esa cadencia que tiene el ritmo. Entonces, ¿cómo así que cadencia? La cadencia es como eso que conecta a todos los instrumentos y hace que suene como una unidad. También se le dice groove. ¿Listo? Entonces, siempre cuando hagamos un arreglo, pensemos en eso. En cualquier momento que estemos haciendo, sea estrofa, precoro, intro, siempre estemos pensando en que vamos a complementar ese sonido o ese ritmo general. Bueno, entonces la idea es hacer esto. Si se dan cuenta, en la mano derecha estoy haciendo solamente rasgueo hacia arriba y hacia abajo, entonces. Y le agrego un poquito un apagado cuando voy hacia arriba. Entonces,
hago... Listo, vuelvo a hacerlo. Traten de hacerlo muy despacio para que lo puedan encontrar, especialmente el apagado. Apago con esta parte de la mano, el dedo pulgar, la parte interna. Cuando voy hacia arriba, estoy haciendo el apagado. Entonces, listo, ensáyalo mucho y eso le da como ese feeling, ese sentimiento, ese ritmo que dice como, uy, tiene sabor. Entonces, busquen eso mucho, háganlo y vamos a hacerlo ahora sobre la canción para que lo entiendan. Espero hayan disfrutado este nuevo tutorial. La idea, ya saben, es poder darles unas herramientas donde, aparte de que toquen las canciones, sepan qué pueden hacer con esos recursos que tiene cada canción y asimismo puedan llegar a explorarlo en otros temas, hacer sus propios arreglos, sus propios covers. O sea, la idea es que sean creativos, que se diviertan y que tomen este espacio como ese lugar donde pueden aprender recursos para eso. ¿Listo? Ya saben, están totalmente invitados a que se unan al grupo que está acá en la descripción abajito de Telegram, donde van a tener un contenido adicional muy interesante que la verdad no se van a arrepentir. Estoy brindándoles unas herramientas interesantes para que puedan aprender. Y como sabemos, la música es para todos y no hay que limitarnos a que solamente quienes estudiamos música entendamos cómo funciona y qué, o sea, qué podemos hacer con ella. ¿Listo? Es para todos y es la idea de este espacio. Entonces los invito a que se unan a ese grupo de Telegram, que lo compartan con más personas y que lleguemos a más gente para que tengamos momentos en los cuales nos podamos relajar, podamos compartir con amigos, en familia y tener momentos. ¿Listo? Entonces disfrútenlo, compártanlo y obviamente los invito a suscribirse al canal y a que lo compartan con más personas. Así que nos vemos para la próxima.